Buenos días, hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Esperando en el Señor que se encuentren bien, fortalecidos en su palabra. Me gozaba en la unidad de pensamiento que podemos tener con lo que compartían nuestros hermanos, tanto en la coordinación, en las alabanzas que cantamos, en lo que expresamos, la unidad de pensamiento que la palabra de Dios, el gran evangelio, es el que hace la transformación en la vida, no solo nuestra, sino de todo aquel que el Señor llama a su presencia. Estamos en el estudio sistemático de la carta a los Colosenses. En los primeros versículos vimos la autoridad del que escribe, la posición de aquellos a quienes se dirige y la bendición que poseemos en Cristo Jesús. El domingo anterior tomamos parte de los versículos 3 al 8, donde el apóstol Pablo expresa una oración de gratitud a Dios. Y él dice que siempre está en oración por ellos. Entonces vamos rápidamente otra vez a leer los versículos del capítulo 1, versos del 3 al 8. Colosenses, capítulo 1, versos del 3 al 8. ¿La tenemos? Amén. Así dice la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos, y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Pedimos de tu ayuda, Señor, tanto para exponerla como para escucharla, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo avive, Señor, el deseo de no solo conocer, sino aplicar tu palabra a nuestra vida. Reconocemos nuestra debilidad, nuestras carencias, Señor, la falta de concentración muchas veces. Por eso, Señor, dejamos todo bajo el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando leemos la carta de los Colosenses a los Colosenses, notamos algo hermoso. Y que el apóstol Pablo no comienza reprendiendo o corrigiendo a la iglesia, sino dando gracias a Dios. Y esta no es una gratitud superficial, no son palabras de buena costumbre, de buena crianza en decir que hay gratitud, sino que el apóstol Pablo rebosa de gratitud a Dios por lo que está haciendo en la vida de los creyentes en Colosa. El apóstol Pablo entendía la complejidad de ser creyentes en ese lugar, las luchas que estaban enfrentando esos creyentes. Hablábamos la semana pasada de que vivían en un mundo rodeado de idolatría, de dioses. Por lo tanto, ser creyentes, como decía el hermano, hay lugares que ser creyente es difícil. Hoy día nosotros gozamos de otra realidad. Sin embargo, el apóstol Pablo en esa situación nos muestra que ahí había una iglesia viva que estaba viviendo el evangelio, pero que no solo lo conocía, sino que lo colocaba en práctica en su vida diaria. Porque el evangelio no es solo conocimiento. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que la verdadera espiritualidad
No se mide por experiencias místicas, ni por filosofías humanas, ni porque está basada en sentimientos ni emociones, sino por lo que el Evangelio produce en el creyente. Por lo que la palabra de Dios produce en nuestro corazón. Podemos tener mucho conocimiento, pero si eso no se traduce en la práctica, hay un problema. Y necesitamos ir a los pies del Señor para que eso sea corregido. Del mismo modo, como un árbol se reconoce por los frutos, una iglesia se reconoce también por los frutos que ésta produce, por la huella. ¿En quién? En los hermanos, en los que componemos la iglesia. Porque vuelvo a repetir, la iglesia no es la estructura, somos nosotros. Así como el árbol produce frutos de acuerdo a su especie, la iglesia también debe producir frutos de acuerdo a lo que está escuchando, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, en una iglesia que se dice que es una iglesia guiada por Dios, debe haber frutos. Una iglesia que es guiada por la gracia de Dios produce fruto en el comportamiento de sus miembros. Como dije el domingo anterior, en estos versículos observamos 3 evidencias claras de una iglesia que ha recibido el Evangelio, pero que también al recibirlo lo pone en práctica. Número 1, una iglesia viva es una iglesia que ora con gratitud a Dios. Ora con gratitud. Número 2, una iglesia viva está marcada por la fe, el amor y la esperanza. Número 3, una iglesia viva recibe y comparte el Evangelio. En los versículos de 4 al 5 de esta carta, el apóstol Pablo señala 3 aspectos fundamentales por los cuales da gracia. En primer lugar, dice que el apóstol Pablo reconoce la obra del Evangelio en ellos. Y dice, ¿y cómo la reconoce? Porque ellos tienen la fe puesta en el lugar correcto. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? No en un objeto, no en una imagen, sino que tienen puesta la fe en el lugar correcto. En este caso, en el Señor Jesucristo. Número 2, en el amor por los santos. Porque la palabra de Dios produce amor los unos por los otros. Sin esto conoceréis que son mis discípulos, porque si se aman los unos con los otros. Y número 3, por la esperanza cierta, esa bendita esperanza que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón. Estas son marcas distintivas de un verdadero creyente. Y al verlas el apóstol Pablo activa en la práctica, en la iglesia de Colosas, en la cual él no conocía personalmente, ni lo conocían a él rebosaba de gratitud. No puede hacer otra cosa el apóstol Pablo que dar gracias a Dios. Y dice, y oro y doy gracias a Dios por ustedes. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero hay algo más. El apóstol Pablo no solo da gracias por las evidencias prácticas visibles en la iglesia, sino que también por la fuente que produce esta evidencia. De donde nace todo, pero al mismo tiempo donde se sustenta todo. Y aquí concedimos plenamente lo que han dicho nuestros hermanos durante este servicio, en el glorioso Evangelio. Esa es la fuente, ese es el sustento. En el glorioso Evangelio, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La fe viene por él. ¿Oír qué? Cualquier cosa. Continuemos, versículo 6. Que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Desde el versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo explica que todo lo anterior, que todo lo dicho anteriormente en los primeros versículos, se sostiene bajo el poder del Evangelio, de la buena noticia que ellos recibieron. Y que no solo reciben, sino que creen y ponen en práctica. ¿Por qué? Porque esta está dando frutos. En otras palabras, todo se sustenta en el glorioso Evangelio. ¿Por qué creemos en Cristo? Porque Dios nos concedió el glorioso Evangelio. ¿Por qué podemos amarnos los unos a los otros? Porque Dios nos concedió el Evangelio. ¿Por qué tenemos una esperanza cierta? Porque Dios nos concedió el glorioso Evangelio. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es la verdad. No es una opinión, no es una tradición humana, no es una filosofía pasajera, no es una cultura. El Evangelio es la verdad absoluta de Dios. Lo que estamos estudiando, fundamentos de la fe, no hemos paseado por la Biblia para poder decir esto y tener la certeza de que la palabra de Dios es la verdad. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esta frase? En contraste de lo que las otras religiones tienen. En contraste a lo que las otras falsas enseñanzas ellos estaban escuchando. Las otras religiones como el agnosticismo, que ofrecía promesas inciertas y conocimiento místico sin garantía alguna. En cambio, el Evangelio muestra garantías para el creyente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no tiene error. Es inerrante, es veraz y anuncia lo que ya Cristo hizo por nosotros. Toda religión fuera del cristianismo es el intento del hombre por salvarse a sí mismo, haciendo cosas para agradar a Dios y merecer la salvación. Póngase a pensar cuando le instan a que ponga su mente en blanco, se imagine cosas y trasciendas al tercer cielo. Que se abstenga de comida, de alimento, que haga sacrificios para ver si puede ganar la salvación. Pero en cambio el Evangelio es distinto. Es la obra de Dios para salvar a los hombres desde Dios mismo, porque Él fue quien nos llamó. Y esa verdad está respaldada por hechos históricos irrefutables. Jesús vivió. ¿Quién puede negar eso? Jesús murió en una cruz. ¿Quién puede negar eso? Jesús resucitó al tercer día y eso nadie lo puede negar. Muchos no creen en ello, pero eso no significa que no sucedió. ¿Me entiende? Porque hay pruebas. Esa es la fe nuestra. Esa es la base de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza. Pero además, el Evangelio no solo es verdad, sino que transforma vidas y produce frutos. Por eso que es tan importante la traducción de la Biblia. Porque no es solo que nos revela una verdad. No solo nos revela que el hecho que Cristo es el Hijo de Dios, que vino y hizo actos, sino que produce transformación palpable y visible en las personas. Y nosotros somos producto de ello. ¿Quién de nosotros puede negar lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestra vida? Creo que nadie. Por eso que la iglesia sigue existiendo después de 2000 años. Porque no es obra de hombre, sino de Cristo mismo. Porque Cristo es la encarnación de la verdad. Porque Cristo la fundó. Todos los otros movimientos religiosos van y vienen. Modas espirituales. Pero el cristianismo es distinto. Porque el Evangelio procede de aquel que es la encarnación de la verdad y de la transformación. Vuelvo a repetir, sin duda no podemos negar que existen muchas suposiciones, afirmaciones acerca de Dios que son muchas veces erróneas. Muchos se adjudican revelaciones especiales recibidas, pero no son nada confiables. ¿Por qué? Porque no están en el Evangelio. Por eso es necesario conocer el Evangelio para poder discernir todo aquello. En alguna parte de la Biblia sale que Jesucristo vino a Norteamérica. Sin embargo, hay un libro. Sin embargo, hay muchos que siguen esa creencia.
Sin embargo, hay muchos que andan pregonando esa verdad, pero esa verdad no tiene ningún sustento, porque está basada en la experiencia mística de un solo hombre. Pero sí hay evidencia que Cristo vivió en Palestina, por ejemplo. Hay evidencia que Cristo murió en una cruz romana y que su tumba está vacía. Hay evidencia. Y mucho más. Por eso el Evangelio es la verdad que el apóstol Pablo dice, por la palabra verdadera del Evangelio. Había una transformación en los hermanos de Colosa. Hermanos, esto es grandioso porque nosotros no creemos en conjeturas. Nosotros no estamos confiando en alguien que es confiable, que es poderoso en la manera que expone el Evangelio, sino porque la palabra de Dios produce en nuestro corazón. No son palabras de alguien convincente, sino que creemos porque estamos viviendo, creyendo y confiando en el Evangelio, porque el Evangelio es verdad. ¿Y por qué nos aferramos a esa verdad? Porque es el único que ha producido cambio en nosotros. Por eso nosotros podemos negar esa realidad, pero eso no significa que no ha ocurrido. Creemos en el Evangelio porque el Evangelio transforma. Ningún otro mensaje puede hacer lo mismo que hace el Evangelio. Anoche, en reunión de varones, compartíamos el Antiguo Testamento y veíamos la realidad en el Nuevo Testamento. Veíamos cómo todo está hilado, todo está bien concertado, no hay error, cómo se revela de muchos años atrás, antes de que existiera quizás algún hecho de que Cristo iba a venir a la tierra, que el Antiguo Testamento ya lo venía declarando, sin error, sin doble interpretación. Y el Evangelio desde ese día no ha cambiado. El Evangelio es la gran noticia, las buenas nuevas de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Y eso impactó nuestro corazón. Por eso que nuestra vida es distinta. Porque el Evangelio llegó un día a nosotros como llegó a los colosenses. En medio de idolatría, en medio de luchas, en medio de confusión, en medio de la desesperanza. En medio de no saber para dónde ir, el Evangelio llegó un día a nuestra vida y nos dio sentido, nos dio propósito, nos dio esperanza. Por eso que es tan importante el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo no se cansa en dar gracias a Dios por el Evangelio, porque lo que éste produce no lo puede producir ninguna otra palabra. Usted puede leer libros magníficos, usted puede ver películas magníficas, pero no hay ninguna que impacte tanto su corazón para transformar su vida como lo produce el Evangelio. Los podemos emocionar con alguna película, los podemos emocionar con algunos libros, pero no hay nada que se compare con el glorioso Evangelio de Jesucristo. Por eso, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice, el Evangelio es universal en su extensión. Versículo 6 de Colosenses dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. El Evangelio, la buena nueva de Dios, no tiene fronteras, no tiene restricciones de raza, de clase social, tampoco de época o tiempo. La hermana daba detalles impresionantes, que hay personas que no tienen idioma, lenguaje, no sé cómo lo dijo, perdón, idioma, no tienen idioma. ¿Cómo llegamos y le explicamos? ¿Cómo puede haber una transformación a alguien que no tiene ni idioma? ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, el Evangelio puede romper todas esas barreras. El Evangelio lo puede hacer. Porque no depende de la forma en que piensa la sociedad. El Evangelio no se acomoda a las circunstancias o solo llega a ciertas criaturas. No, el Evangelio ha llegado a todo y llegará a todo el mundo porque Dios así lo dijo. Mire, en el Imperio Romano en aquel tiempo el impacto del cristianismo fue asombroso.
Las estadísticas revelan, por ejemplo, que en Roma existían alrededor de 200 millones de esclavos. 200 millones de esclavos. ¿Cuántos millones somos aquí en Chile? Pongámosle con generosidad 25. 25. Aquí estamos hablando de 200 millones de cristianos en esa época. Una gran parte de esos hombres llegaron a ser creyentes en Cristo. En todas las regiones del imperio había personas que habían escuchado del Evangelio, que se convertían al Señor en ese lugar. Al desplazarse por medio de la persecución, estos compartían aún con más fuerza el Evangelio, dice Hechos. Extendieron la semilla del Evangelio a diferentes lugares y nosotros somos producto de esa extensión. El Evangelio tiene una característica universal. ¿Se ha preguntado por qué? Así a primera, ¿por qué usted cree que el Evangelio es universal? ¿Por qué no tiene idioma, no tiene barrera, no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con las... ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que el Evangelio es universal? Yo me hice esa misma pregunta. Y la respuesta es una sola. Porque el pecado es universal. El pecado es universal. El Evangelio es el único remedio para el pecado. Por eso que es universal. No hay ser humano en la tierra que no sea pecador. Por lo tanto, el único remedio, el antídoto, la vacuna contra ese mal es el Evangelio. Vuelvo a repetir, a diferencia de otras religiones, el gnosticismo, sostienen muchas veces que para ciertas personas es dada estas filosofías, que tienen que pasar por diferentes procesos en su estado que debemos reencarnarnos para alcanzar una divinidad. El Evangelio proclama que toda persona que se arrepiente y cree en Cristo, que es hijo de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Recibiendo el Evangelio de Jesucristo. Hermano, por eso cada uno de nosotros tiene el llamado, el bendito mandato, la gran comisión que el Señor dejó en Mateo 28, 19, que sabemos de memoria, pero que nunca practicamos. Por tanto, id y haced en algunas partes nomás. Dice a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas? ¿Dónde están esas? En el Evangelio. En el Evangelio. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Para qué? ¿Por qué esta gran comisión? ¿Por qué a él se le ocurrió? Para que se cumpla lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. En la Reina Valera dice, gran multitud de todas las naciones. Dice la palabra, después de esto miré, he aquí vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque es necesario proclamar el verdadero evangelio, para que cada persona en esta tierra reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para que los poderosos y famosos que están gobernando las naciones, así como el más humilde y el más anónimo de la tierra, pueda decir, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero nadie va a poder decir eso si no es por el Evangelio. Por esto mucho más, hermano, el Evangelio es universal. Porque todo el universo necesita a Jesucristo. Porque el universo está gobernado y guiado por el pecado. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es eficaz, lleva fruto y crece. Volvamos al versículo 6. Que ha llegado a todos, que ha llegado a vosotros, hablando de él, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros.
En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio es fructífero. Eso significa de que donde llega el evangelio tiene poder en sí mismo para transformar vidas, para quebrantar corazones orgullosos y duros, como quebrantó un día el de nosotros. ¿Dónde llega? El evangelio tiene poder inherente en sí mismo propio para llevar a esa persona que no quiere doblar sus rodillas delante del Dios verdadero hasta que pueda llegar a decir, como dijo Tomás, Señor mío, Dios mío. Hermano, eso no lo producen los hombres. Eso no lo produce una iglesia en particular. No lo produce un pastor en especial. Lo produce la palabra de Dios, lo produce el evangelio. Por eso decimos que el evangelio es eficaz. Y el apóstol Pablo dice que lleva frutos. Y esta es la gran característica del evangelio. Porque esto no es obra, no es otra cosa que la afirmación del poder del evangelio impactando el corazón del hombre. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para... ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta a veces hablar y decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico? Sí, yo voy a la iglesia, pero no estoy tan metido. Sí, yo sí soy participante, la verdad que lo hago porque mis hijos necesitan. ¡Wow! ¡Qué soberbia, qué orgullo! No voy a repetir lo que... No, hermano. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Anoche hablamos de la fe, de Abraham, el padre de la fe. Y yo decía, ahí está el sermón. El evangelio es poder de Dios. No es simplemente un mensaje religioso. Es el medio por el cual actúa para salvarnos. Su poder transforma vida, rompe cadenas, da vida eterna. Por eso deberíamos anhelarlo. Deberíamos de querer comerlo. Debería ser una prioridad en nuestra vida. Tenemos evidencias, porque no solamente hay cristianos en Chile, en Talagante, en la iglesia, sino en todo el mundo. Y aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no entendamos nada de inglés muchas veces, pero si lo encontramos con alguien que ha recibido el evangelio, podemos comunicarnos, podemos tener interacción, podemos sentirnos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo habita en él y ese mismo Espíritu Santo habita en mí. Como el hermano decía, Luis Arturo decía, ese mismo espíritu que actuó en Abraham está obrando en nosotros. El evangelio es el medio por el cual Dios actúa para salvarnos. Su poder transforma, repito, vida, rompe cadenas, da vida eterna. Es para todos, no importa nacionalidad, condición social ni el pasado. Pablo menciona a judíos y griegos para decir que es para todo ser humano que cree. El evangelio revela la justicia de Dios, no la justicia que nosotros fabricamos con nuestras buenas obras. Porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia en el Señor, sino la justicia que Dios nos otorga gratuitamente en Cristo y nos declara justos mediante la fe. ¡Wow! Si pudiéramos entender eso. Y la fe es el camino, versículo 17 de Romanos. Concluye con una cita de Habacuc: el justo por la fe vivirá. La vida cristiana comienza y continúa por fe, no por méritos humanos. Esa es la diferencia del evangelio. En otras palabras, el evangelio es la buena noticia que Dios salva al pecador por medio de Cristo, y esa salvación se recibe únicamente por fe. Como decía, el evangelio no solo salva y nos lleva a los pies de Cristo, al confrontarnos con nuestro pecado y conducirnos al arrepentimiento, también nos transforma y santifica. Es en el proceso en que estamos viviendo todo, hasta finalmente llevarnos a su gloria. El evangelio es tan eficaz
que no existe en la tierra ningún otro mensaje que se asemeje a este glorioso mensaje de salvación. El Evangelio no es una charla motivacional. El Evangelio no está diseñado simplemente para animarnos a usted que viene cansado el día domingo o con luchas interiores, como todos traemos muchas veces. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es poder de Dios para dar vida a los muertos espirituales. No hay nada más eficaz que el Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús delante de la tumba de Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Allí se estaba manifestando el poder de la palabra de vida que Jesucristo iba a dejar en su Evangelio. Lázaro pudo salir y obedecer porque la palabra del Señor le dio vida primero. Eso mismo ocurrió con nosotros el día en que el Evangelio llegó a nuestro corazón. El Evangelio fue eficaz, no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Ninguno de nosotros corrió por sí mismo a abrazar al Señor. Él nos humilló, nos tomó y nos trajo a su presencia. Como dice la Escritura, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. El poder glorioso del Evangelio fue el motivo por el cual el apóstol Pablo daba gracias a Dios, porque los colosenses habían recibido ese Evangelio puro, verdadero, no manipulado. Ese mismo Evangelio estaba produciendo fruto en su vida, edificándolos, transformándolos en su manera de pensar, de actuar, de vivir, de relacionarse los unos a los otros. Ellos estaban tomando en serio el Evangelio. El Evangelio no produce temor a la muerte. El Evangelio no produce temor a la muerte. El Evangelio da poder para enfrentar la muerte. Por eso, hermanos, necesitamos solo a Dios. ¿Y dónde encontramos a Dios? En su Evangelio. Por eso que la iglesia debe preocuparse de predicar el Evangelio. Por eso que necesitamos congregarnos sistemáticamente. Por eso necesitamos una y otra vez recordar lo mismo. Necesitamos constantemente que nos estén recordando las Escrituras, exhortando, enseñando el Evangelio, porque el Evangelio produce fruto. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿A través de qué? Del glorioso Evangelio. Si no nos introducimos en las Escrituras, hermano, no espere que por medio de una varita mágica venga a producir frutos. El Señor ya mostró su gloria al llevarlo a su presencia. Ahora usted quiere que lo ame, no por los frutos, sino por lo que Él ya hizo en nosotros. En cuarto lugar, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios. ¡Wow! Aquí, si entendiéramos la gracia de Dios, realmente si entendiéramos la gracia de Dios, qué diferente sería el mundo. No solo el cristianismo, el mundo. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva frutos, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio es precisamente eso, la manifestación de la gracia divina de Dios. La gracia de Dios no nació en la mente de ningún ser humano, por más sabio e inteligente que fuera. No se le ocurrió a ninguno de los filósofos en Atenas ni en el presente, ni al más brillante científico que ha hecho los descubrimientos más grandes en la historia. A nadie se le ha ocurrido jamás hablar de la gracia, porque la gracia nació en el corazón perfecto de Dios. Y ese es un deseo que nació en el amor perfecto de Dios para personas que no merecíamos absolutamente nada. No sé si logramos entender qué es la gracia. La gracia es el regalo y que Dios no nos dio el trato que merecíamos, sino que por el contrario vino a salvarnos simplemente porque quiso, porque es la expresión de su amor redentor hacia nosotros. El Evangelio
Y la gracia de Dios no es un mensaje que exige algo del hombre como condición previa para la salvación. No, no nos pide nada, sino que nos anuncia lo que Cristo ya hizo por nosotros. Anuncia lo que Cristo ya ha declarado. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos completamente perdidos, sin fuerza, sin sabiduría. Nuestras mejores obras no producían absolutamente nada. Nuestros mayores esfuerzos eran inútiles delante de un Dios santo, poderoso, llena de gracia. Pero Cristo, el santo, el 3 veces santo, vino, vivió la vida que debíamos vivir y murió la muerte que merecíamos morir. Él pagó en nuestro lugar y eso es gracia. Eso es gracia, un regalo del cielo. Y el Evangelio es la manifestación visible de esa gracia de Dios, que nos habla de un don perfecto en la obra redentora de Cristo. En otras palabras, el Evangelio es la gran noticia de que alguien peleó la batalla que jamás podríamos ganar, pero que Él ganó en nuestro lugar. Hemos luchado toda la vida contra el pecado sin poder vencerlo. Pero Cristo la venció en la cruz y vino a salvarnos. Por eso que el Evangelio es la verdad. Y el Evangelio es la expresión suprema de la gracia de Dios. Hermanos, si pudiéramos entender la gracia. Mi esposa me mostraba un reel de un pastor que decía, no sé textualmente si era eso, pero me mostraba, me decía el pastor, que nunca me olvide. No sé si decía lo pecador que fui, pero lo pude interpretar a esa, como tenía ya esto en mente, a eso. Que nunca me olvide de la gracia de Dios, de a dónde Dios me sacó. La gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios, ¿sabe qué, hermano? Me ayuda a no mirar el pecado de otro. Vivir en la gracia de Dios me ayuda a tener misericordia de otro. Vivir en la gracia de Dios me hace darme cuenta que soy tan miserable como otro. Vivir en la gracia de Dios es darse cuenta que no merecemos nada. Vivir en la gracia de Dios es darse cuenta que quiero estar muerto, pero por gracia vivo. ¿Ha deseado morirse? Yo muchas veces, por mi pecado. Pero al entender la gracia de Dios, me hace ponerme en pie. Y no lo hablo como referencia, mi amado hermano, porque no soy referencia para nadie, sino que quiero decir que si viviéramos en la gracia de Dios, como decía, el mundo sería distinto. La iglesia sería distinto. Nuestras vidas serían distintos. Joven, tu vida sería distinto si entendieras la gracia de Dios. Maridos, mujeres, jóvenes, niños. Si pudiéramos, anoche hablaba con los varones, ¿saben qué, hermano? Tenemos sombras de la gracia de Dios, pero esa sombra debe impactar nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo perdemos muchas veces estando en este lugar pensando en otra cosa y no poniendo atención a lo que Dios quiere revelarnos a través de su gracia? Estamos pensando en el almuerzo, estamos jugando, estamos viendo el teléfono, estamos pensando en el pecado del predicador, que es el sermón que viene la próxima semana, pero no nos enfocamos en el glorioso evangelio que está puesto y Dios ha permitido que yo pueda escucharlo para ser transformado para su gloria. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos consumidos. No somos dignos de nada, pero la gracia de Dios nos sostiene. Pero esa gracia no es para abusar de esa gracia, sino esa gracia es para volver en adoración a su santo nombre. Hermano, cuando tú te burlas del evangelio, no te estás burlando del predicador, no te estás burlando de las alabanzas que se están cantando, estás rebelándote contra Dios. No me gustó el mensaje hoy día. Bueno, hermano, lo siento, pero no te estás rebelando contra mí, te estás rebelando contra Dios. No me gustaron las alabanzas, no me gustó el devocional. Perfecto, hermano, estás en tu plena libertad de que no te guste, pero no te estás rebelando contra los seres humanos, te estás rebelando contra Dios. Y el problema no es de los otros, sino que es nuestro. Hermano,
El evangelio es serio. Aquí no podemos jugar a ser cristianos. No podemos. ¿Tú crees que engañas a los hombres? Sí, eres astuto y logras engañar a los hombres, pero no a Dios. No a Dios. Necesitamos realmente preguntarnos si somos realmente creyentes transformados por el poder del evangelio. Necesitamos preguntarnos una y otra vez en qué es lo que estoy creyendo, dónde está puesta mi fe. Necesito preguntarme por qué la palabra produce escozor en mi vida. ¿Por qué cuando la exhortación o cuando alguien me dice algo que tiene que ver con la palabra me engrifo? Hermanos, necesitamos no mirar para el lado, sino que mirarnos a nosotros mismos. Cuán orgulloso, soberbio y falta de humildad tenemos en nuestro corazón. ¿Y sabe por qué nos falta tanto? Porque menospreciamos la gracia de Dios. Porque descuidamos la gracia de Dios. Sacamos de nuestra mente la gracia de Dios. Que aun cuando nosotros estábamos muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5, porque por gracia soy salvo. Gracias, hermano. Aquí yo esperaba un amén rotundo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Hermanos, al introducirnos en la carta a los Colosenses, de los versículos del 3 al 8, hemos visto cómo el apóstol Pablo da gracias porque el evangelio produce fruto real en la vida del creyente. La fe en Cristo Jesús produce amor por los santos y una esperanza cierta en los cielos. Estas marcas no nacen de nosotros mismos, sino son fruto de la gracia de Dios que actúa a través del glorioso evangelio, del verdadero evangelio. El evangelio es poder de Dios, es la verdad absoluta, es universal porque el pecado es universal y es la expresión suprema de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo no se cansa en dar gracias, porque ve en la iglesia de Colosa evidencias de que Cristo es real en su vida. Los demás pueden ver evidencias de Cristo en nuestra vida, no de humanismo ni moralismo, sino de una vida transformada para la gloria de Dios. La aplicación es clara. Si el evangelio está en nosotros, debe transformar nuestra manera de pensar. Si no queremos transformar nuestra manera de pensar, es porque somos orgullosos, egoístas. El evangelio debe transformar nuestra manera de amar y de vivir. Debemos amar como Cristo ama. El amor por los perdidos, el amor por el evangelio, el amor por su iglesia. No podemos contentarnos con un cristianismo de nombre o solo de día a domingo, o excusarme en los quehaceres que tengo en la vida diaria, que pueden ser muy legítimos, pero donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Debemos vivir como una iglesia donde la fe, el amor y la esperanza sean visibles en cada uno de nosotros, perdonándonos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el evangelio. Y es en este contexto donde la Santa Cena cobra un sentido especial, porque al participar de ella recordamos juntamente estas verdades, que hemos creído en Cristo porque su cuerpo fue entregado por nosotros, que amamos a los hermanos porque somos un solo cuerpo en Cristo, que tenemos una esperanza cierta, porque cada vez que comemos este pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Si esto habita en nosotros, no hay vergüenza en llamarnos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre y perdonados por el mismo Padre. Me recuerdo que cuando llegué las primeras veces al evangelio, y yo creo que a usted también le puede haber pasado, no me gustaba, no quería que me llamaran hermano. Me daba vergüenza. Atendí una pequeña verdulería y llegaba un hermano, había más gente y llegaba un hermano, estaba recién asistiendo a la iglesia. Hola hermano. Pues, hermano, yo ahí. Pero sí, hermanos, somos hermanos por la gracia de Dios.